segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Lo vamos a leer en la nueva versión internacional, si lo podemos proyectar ahí, o la versión 60. Lo importante es leerlo, ahí estaba. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. ¿Y qué más dice? Y busca. Lo vamos a leer todos juntos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y ¿qué? Amén. Entonces, yo sé que nuestro Padre es un Padre de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quisiera en esta preciosa hora, hermanos, hablar acerca de cómo orar para sanidad y restauración. Diga conmigo, ¿cómo orar para sanidad y restauración? ¿Cuántos necesitamos sanidad en nuestras vidas? Y cuando hablo de sanidad, no solamente piensa en lo físico, hay muchas áreas de nuestra vida que necesitamos sanidad. Y al leer este pasaje, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Note que las bendiciones de Dios no siempre son incondicionales. Hay muchas bendiciones que tienen condiciones. Entonces, aquí podemos ver 4 condiciones. Diga conmigo 4 condiciones. Número 1, humillación. Diga conmigo humillación. Oración. Buscar mi rostro. Y abandonar la mala conducta. Y también hay 2 promesas. Si llenamos estas condiciones, Dios dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios promete oír nuestra oración. Número 2, Dios dice, yo los perdonaré de sus pecados. Y número 3, yo sanaré su tierra. Es una promesa para el pueblo de Dios. Diga conmigo, yo soy pueblo de Dios. Hermano, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? En una oportunidad, usted puede ir conmigo a Mateo 26, mientras Jesús estaba enseñando, vayan conmigo a Mateo 26, verso 46. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos los discípulos y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre y mis hermanos y mi hermana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué importante, hermano, es esta promesa. No es para toda la gente, es para el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? Somos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Jesús dijo en una oportunidad, si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria con su Padre y con sus santos ángeles. Ahora yo le pregunto, libremente usted puede decir, yo soy cristiano. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Saben sus vecinos, saben sus compañeros de trabajo que usted es cristiano? Porque Jesús dice que el que se avergüenza de él y de sus palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con sus santos ángeles. ¿Y qué es lo que Pablo dijo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con cada promesa, hermano, hay una condición. Haré esto, estas son las condiciones.
restauraré tu salud, tu matrimonio, tus relaciones, tus finanzas. Entonces aquí va la primera lección. Vamos a entrar en materia. La primera lección de la manera que yo debo de orar para recibir sanidad y restauración se llama: admito que no tengo el control. Diga conmigo: admito que no tengo el control. Eso se llama humildad. Diga conmigo: humildad. Entonces la primera condición es ser humilde. Ahora, ¿qué es humildad? ¿Cómo se evidencia la humildad? Le voy a mencionar al menos 12 cosas. No es para que usted las anote, solamente escuche. No voy a explicar cada punto de estos. Pero ¿qué es la humildad? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se desarrolla? Número 1, humildad es: confiésale a Dios tu pecado cuando te des cuenta. ¿Qué más es humildad? Humildad es perdonar rápidamente. ¿Qué más es humildad? Humildad es cuando te traten injustamente, no trates de vengarte. Eso es humildad. ¿Qué más es humildad? Humildad es cuando buscas servir a otros en lugar de ser servido. Humildad es cuando aceptas la crítica sin enojarte. ¿Qué más es humildad? Humildad es respetar las autoridades en tu vida, incluso las que sean malas. ¿Qué más es humildad? Humildad es levantar la basura donde esté. ¿Qué más es humildad? Admitir tus debilidades y pecados, eso es humildad. Humildad es hablar siempre bien de los demás y no usar insultos y ofensas. Humildad es orar por los que nos critican. Humildad, Dios dice: si eres humilde, yo te guiaré. Vayan conmigo al Salmo 25:9. Dice el Salmo 25:9: y guía por su camino a los humildes y los instruye en la justicia. Hermano, ¿de qué forma yo voy a tener una vida donde Dios pueda guiarme y darme dirección? Cuando soy humilde. Dice la palabra del Señor en Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe que Jesús es el modelo máximo de humildad? Jesús dijo en Mateo 11:29: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Dios dice: tú quieres alcanzar mi favor, yo te daré el poder para cambiar. Porque hay cosas en nuestra vida que quisiéramos cambiarlas, pero solamente Dios tiene el poder para hacernos cambiar. Dice Santiago capítulo 4 verso 6: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe, hermano, que el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, cuando habla de las actitudes de Cristo, en Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Por cuanto Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que Herodes, el tetrarca, en una oportunidad dio un discurso y la gente dice: no pareces un mortal, no pareces un hombre, pareces Dios? Vayan conmigo a Hechos 12:21. El día en que iba a recibirlo, Herodes se vistió con su ropa de rey
y se sentó en su trono. Luego se llenó de orgullo. Les habló entonces la gente, empezó a gritar: Herodes, Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. En ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Hermano, ¿qué le pasa a los soberbios y a los orgullosos? ¿Qué les pasa? Dios los quebranta. Y mira, hermano, la Biblia no dice que usted y yo oremos para ser humildes. La Biblia dice que la humildad es una elección. ¿Cuántos dicen amén? Porque decirle a Dios, humíllame, eso es terrible. Si no, ahí tienen al gran rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que se llenó de soberbia, dijo: no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para mi gloria y mi alabanza. No había terminado de decir la palabra cuando una voz del cielo le dijo: ahora eres quitado de tu trono, de tu reino, y serás echado entre las bestias hasta que pasen 7 tiempos y reconozcas que el Altísimo es el único que reina en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, si yo quiero que Dios me sane, ya sea una relación matrimonial, una relación financiera, una relación ya sea de amigos, Dios dice: Dios quiere que le pidas. Digan conmigo: yo debo pedirle a Dios. En Juan 16:24 Jesús dijo: hasta ahora nada me habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibéis para que mi gozo sea cumplido. En Mateo 7:7 Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará lo que ustedes pidan? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, lo primero, Dios dice: Señor, yo reconozco que yo no tengo el poder, el control, tú tienes el control, y eso se llama humildad. Dígale al que tiene la par: debemos ser humildes. Dígale, por favor. Porque, hermano, una de las cosas más difíciles para nosotros es que nosotros, hermanos, somos, mire, no se enoje conmigo, pero nosotros somos una raza caída, una raza rebelde, prepotente. Y, hermano, Dios dice: yo no puedo usar tu vida si tú eres orgulloso, tienes que ser humilde. ¿Qué dice Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Diga conmigo: pedir. Nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Ahora me dice usted: hermano, pero yo le he pedido a Dios algo y no lo he recibido. Bueno, Dios tiene su tiempo. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, el ejemplo más clásico para entender nosotros cómo es que debemos recibir son nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres? ¿Se ha dado cuenta que a un niño no le puede hacer usted una promesa? Se la recuerda en la mañana, al mediodía y en la noche. Y, hermano, si usted le dice a su niño: para la Navidad te voy a dar tal cosa, y ya va a ser Navidad, ¿verdad? Y le están recordando. Y, ¿verdad? Y se le montan a uno encima: papi, ahí te acuerdas de aquello. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo constantemente, en todo tiempo, oremos, insistamos como aquella viuda que venía ante el juez: hazme justicia, hasta que Dios responda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios tiene su tiempo. Puede ser 1 hora, 2 días, 1 mes, 1 año o más. ¿Cuándo tardó para atender a Marta? No crea que inmediatamente llegó Jesús cuando le dijeron a Jesús:
tu amigo, el que amas, está enfermo. Es más, estaba a una distancia, quizás a unos 2 kilómetros, y aún se quedó el Señor. ¿Y sabe cuándo llegó Jesús? Hasta que Lázaro había muerto. ¿Cuánto tardó para responder a Abraham? Mire, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de Ur de los caldeos, ¿sabe cuánto tenía el muchacho de Abraham? 75 años. Diga conmigo, 75 años. La promesa inicial que Dios le haría era que iba a nacer o salir una gran nación. Génesis 12:4. A los 99 años la confirmación directa que Sara concebería a Isaac. Y a la viejita le dio risa. A mi edad, dijo yo, Sara, ¿verdad? Voy a tener deleite, porque para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. De 100 años era la edad que tenía Abraham cuando finalmente nació Isaac. O sea que el tiempo es el tiempo de Dios. Bartimeo insistía, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús no le hacía caso. Y entonces, al ver la insistencia, aún los discípulos le dijeron, no molestes al maestro, pero él seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al momento Jesús se detiene y traen a Bartimeo y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Era obvio, él estaba ciego. El Señor le dice que recobre la vista. Y Jesús le tocó y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuánto tiempo, hermano, tardó para responderle a Jairo? Si usted sabe que hubo un incidente cuando aquella mujer de flujo de sangre decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y llegaron unos mensajeros y le dijeron, Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús dijo, no temas, Jairo. En otras palabras, sigue confiando, sigue creyendo. Dios te dice, hija mía, no temas, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, porque la respuesta viene del Señor. Dije, la respuesta viene del Señor. ¿Cuánto tiempo tardó para sanar al centurión, al criado del centurión? Cuando llegó este hombre había caminado kilómetros de kilómetros y llegó ante el Señor y le dijo, mi criado está gravemente enfermo, solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mis órdenes. Y dijo a este, ve y va, al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. Y Jesús se quedó maravillado, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, como creíste te sea hecho. Y la palabra dice que al instante su criado fue sanado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos años tenía el paralítico de Betesda? 38 años. Diga conmigo, 38 años. Nosotros 3 días, un mes. Señor, ¿hasta cuándo? Él tiene su tiempo. Sigue orando hasta que Dios te responda. Dios conoce la respuesta. Nuestra responsabilidad es pedir. Yo le pido y yo confío. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 6, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que galardona a los que le buscan. Diga conmigo, en tercer lugar, buscar el rostro del Señor. ¿Cuál es la tercera condición para luego nosotros obtener del Señor el favor? Diga conmigo, busca mi rostro. Busca a Dios y no un milagro. No importa si lo recibo, la respuesta, te busco a ti. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Lo he dicho 1000 veces y no me cansaré de decirle, hermano, ocupe aunque sea 5 minutos antes de poner sus pies en el piso, sentadito, busque a Dios. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? ¿Y las demás cosas? Hermano, no vea el celular, no haga otra cosa. Antes de descender de su camita, siéntese. Aquellos que ya pasamos de los 60, ¿verdad? Yo cuando
estaba bien, muchachos, no me dolían las rodillas. Hoy ya me duelen las rodillas, hermano. ¿A cuántos les duelen las rodillas? A 3 nomás, los demás puros patojos, puros hipotes, ¿verdad? Pero lo primero que usted tiene que hacer es buscar a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a los que le buscan. ¿Qué hace Dios con los que buscan su rostro? Los recompensa. Mire, hermano, usted puede ver primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. En el tiempo que los reyes en su época buscaban a Dios, la nación prosperaba. Salmo 14:2, Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Pues hermano, humanamente nosotros no buscamos de Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. Deuteronomio 4:29 al 31 más, y desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás y lo buscares de todo corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en angustia y te alcanzare todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres la voz, porque Dios es misericordioso, Jehová tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Si usted está pasando una crisis de enfermedad, de lo que sea, hermano, y usted dice, yo busco a Dios, Dios le va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me haréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, Dios quiere una entrega total. Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hay quienes buscan milagros, no hay nada de malo en eso. Señales, multiplicación de panes y de peces, buscar a Dios durante todo el tiempo. O sea, Dios puede respondernos, pero Él quiere que lo busquemos a Él. Hermano, si usted tiene un amigo y usted ve que viene porque usted lo aliviana, ¿cuántos me entienden eso? Siempre lo favorece. Entonces dice, este cuate me busca porque lo bendigo. O sea que no es tanto porque me quiere. Entonces, ¿qué tal Dios dice? Bueno, este es mi hijo, solo cuando está en crisis me busca, pero yo quiero que me busque todo el tiempo. Porque a Dios lo que le importa es que lo amemos a Él. Amad a Jehová con todo vuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay que buscar a Dios, hermano, mientras puede ser hallado, y amarle en tanto que está cercano. La cuarta lección, dice la palabra del Señor. Esta es una condición. Tienen que humillarse, tienen que orar, tienen que buscar mi rostro, pero la cuarta, y se aparten de su conducta perversa. ¿Cuál es esta lección? Diga conmigo, y se aparta de su conducta perversa. Mire, si yo le digo que el genocidio es una perversión, es una maldad, el crimen, hermano, es una maldad, el secuestro es maldad y es perversión, la violación es maldad. Pero hoy le voy a dar una nueva definición de qué persona puede ser perversa. Vayan conmigo a Isaías 17:10. Hermano, yo no lo había visto desde esta perspectiva, pero cómo Dios ve la perversidad. Acompáñenme, versión 60, Isaías 17:10. ¿Por qué? Dice, te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Hermano, bíblicamente y para Dios, ¿sabe qué es la perversidad? Es olvidarse de Dios, es alejarse de Dios. Uno lo toma, no, hermano, me estoy tomando unas vacaciones espirituales. Ay, hermano, es que me cansé un poquito. Pero hermano, no te olvides de Dios. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio?
Entonces giro mi atención del mundo a la palabra de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, somos perversos. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, ¿qué? Que no retienen agua. Dios sigue siendo Dios. Cuando nos alejamos de la luz, habitamos en tinieblas. Cuando nos alejamos del calor, nos enfriamos. Maldad es olvidarse de Dios. Cada vez que me olvido de Dios, soy perverso. Es fuerte, pero es la verdad. Cada vez que usted se olvida de Dios, usted está actuando con perversidad y con maldad. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 2:19, nueva versión internacional. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor de los ejércitos. Léalo por favor conmigo. Tu maldad, ¿qué dice? Te castigará y tu infidelidad te recriminará. Es abandonar al Señor tu Dios, no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Le voy a mencionar, porque no me voy a tardar mucho, diga conmigo 3 cosas que nos alejan de Dios. Debemos prestar atención porque Dios está cerca de nosotros. Y la distancia entre Él y nosotros, ¿sabe qué es? Una oración. Hermano, esto es similar a un matrimonio. Al esposo y la esposa conviven en la misma casa, pero al mismo momento están tan distantes del uno al otro. ¿Sabe que hay matrimonios que están en la misma casa, pero al mismo tiempo están distantes el uno al otro? Y eso nos pasa a muchos de nosotros con Dios. Estamos en la iglesia, vamos a lugares donde hacen servicios, pero el corazón de nosotros muchas veces está lejos de nosotros, hermano, pero distanciado el uno del otro. Nosotros también podemos estar distanciados de Dios. Veamos lo que nos aleja de Dios. Número 1, nuestra propia voluntad. Diga conmigo, lo que me aleja de Dios es mi propia voluntad. Usted decide. Mire lo que dice el Salmo 81:11. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ay, hermano, es que yo ya no persevero porque viera que fulano es tal, mi tío, mi primo, nada de eso. Usted es responsable. Es usted el que decide alejarse de Dios. ¿Quién decide alejarse? ¿Es usted o Dios? Dios permanece incoluble, inamovible. Él permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, diga conmigo, es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. ¿Qué más? Es agradable y es perfecta. O sea, Dios quiere, hermano, que usted y yo estemos alineados en su perfecta voluntad. Es que no es mi capricho, no es mi deseo, es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Jesús decía que el Padre siempre lo escuchaba? Porque Él estaba alineado, estaba en sintonía con el Padre. Yo no hago lo que yo quiero. Entonces, la segunda razón, hermano, ¿por qué nosotros nos alejamos de Dios? Es por nuestros pecados. Diga conmigo, nuestros pecados. Ay, que un momentito, hermano, sentí ganas de darle a este porque me enojé. Eso es pecado delante de Dios. Arrebatos de ira, enojo, gritería. Mire lo que dice Isaías 59:1, nueva versión internacional. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír, sino, dice, son las iniquidades de usted las que
lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué dice la palabra? ¿Lo tiene? Isaías 59, verso 1. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que lo separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Que el que encubre su pecado no prospera, más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. La tercera cosa que a usted y a mí nos alejan de Dios es la fascinación por el mundo. Diga conmigo, cuando yo me enamoro del mundo. Por supuesto, aquí no hay nadie, ¿va? Dice la palabra en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4:4, oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fuimos creados para tener comunión con Dios. Cuando la sociedad se olvida de Dios, hace cosas perversas. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Dice Isaías 17:10. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por lo tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Para algunos su refugio es la cuenta del banco. Ahí está mi refugio. Otros, hermano, para mí mi refugio es mi bendito trabajo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque hay que trabajar. Para otros su refugio es su novio. Para otros su refugio es su novia. Pero Dios dice, yo soy tu refugio. Yo soy el eterno. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te doy fuerzas para seguir adelante. Diga conmigo, arrepentimiento. Mira, hermano, si yo hubiera sabido que el arrepentimiento genuino es lo que le da descanso al alma, yo me hubiera arrepentido desde antes de los 18 años, hermano. Mire, ¿qué es arrepentirse? Ay, por eso uno, hermano, tantas cosas que trató de satisfacerse en el mundo. Por ejemplo, aquellos que tomaron, ¿verdad? Aquí yo creo que nadie tomó cerveza ni licor, nadie, ¿verdad? Nunca probaron eso, ¿verdad, hermano? Ay, qué bienaventurados. Pero algunos, hermano, todo lo que ganábamos ya el día sábado, el domingo no teníamos ni 5, con deseos de morirnos. Ahí incluye a su pastorcito, ahí andaba en esas también, decepcionado. Si yo hubiera sabido qué era arrepentirse, yo me hubiera entregado al Señor. Metanoia es la palabra griega, arrepentirse igual a cambiar de mente. Arrepentirse es ir de la culpa al perdón. Arrepentimiento es pasar de la oscuridad a la luz. Voy de la desesperación a la esperanza eterna. Voy de la amargura al amor. El arrepentimiento es el cambio más positivo de la vida. Ir de una vida sin sentido a una vida con sentido. Del despropósito al propósito. De la vida superficial a la vida con significado. Pasar del infierno al cielo. De Satanás a Dios. De la potestad del enemigo al reino de su amado Hijo. Oh, cuántos dan gloria a Dios. Dios dice en su palabra, tienen que cambiar su mala conducta, conviértanse de sus malos caminos, de estar sin amor a tener el amor de Dios en mi vida. Hermano, no importa quién lo haya rechazado, el amor de Dios lo satisface todo. Oh, bienaventurados, dichosos aquellos que sabemos que el Eterno es nuestro Padre, que nos ama con amor eterno. Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánta gente, hermano, necesita tiempos de refrigerio? Hermano, yo tuve un sueño y le voy a decir en esta hora el sueño que tuve hoy como a las 3 de la madrugada. Yo estaba predicando acá y yo les dije, ¿cuántos de ustedes en el sueño están cansados, hermanos? No tienen refugio, no tienen descanso. Y cuando yo me paré en este lugar y siento la presencia del Señor en este momento,
Muchos de ustedes pasaron. Pero lo que se me hizo curioso es que algunos, hermano, no tenían cuerpo, sino solo la ropa. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cuánta gente está abatida, abrumada? Y Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor, tú que ya no soportas, tú que estás harto de ti mismo, venid a mí, dice el Señor, que yo te daré descanso. Si la vida te parece inapropiada, si te parece decepcionante, el Señor te dice: venid a mí, venid a mí, venid a mí, tú que estás cansado, y yo te daré descanso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diga conmigo: humillarme, buscar su rostro, pedirle en oración, dejar esa conducta perversa. Entonces aquí viene la promesa cumplida. Hay 4 condiciones. Dios dice: entonces yo iré desde los cielos. Diga conmigo: Dios escucha desde los cielos. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, hablando ya mera neta, ¿cuántos han estado al borde de la muerte? ¿Alguien ha sentido que la vida se le va? 1, 2, ¿quién más? Yo recuerdo hace muchos años, de pronto sentí que todo mi cuerpo se me adormecía, no me sentía. Y hermano, fue algo terrible, y le dije a mi hermano mayor: léeme la Biblia, siento que me muero, le dije, estaba bien joven. Y hermano me leyó la palabra del Señor, me llevaron al hospital, pero Dios hizo la obra en mí. Pero dice la palabra del Señor que Él escucha el clamor de los que le buscan de verdad. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él rescata del hoyo nuestras vidas y nos corona de favores y misericordias. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Mire el pecado cómo se asocia muchas veces, y sana nuestra dolencia. Porque misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 138:3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Una de las promesas al llenar estas condiciones es que usted va a clamar y Dios le va a oír. Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. La segunda promesa cumplida, el Señor dice: yo perdonaré sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no hay cosa más linda que sentir que le han quitado una carga a uno. Uno se siente liviano. No importa que el enemigo quiera recordarle el pasado, somos nuevas criaturas en Cristo. Todo el pecado y las maldades que usted cometió, Dios ya la borró y no se acuerda. Como niebla borra nuestros pecados. Como está lejos el oriente del occidente, hace alejar nuestras rebeliones. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miqueas 7:18, ¿qué Dios hay como tú, que perdonas la maldad y pasas por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Mire, Dios se complace y Él se deleita en hacer misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo he dicho siempre que misericordia, recibir misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merezco, ¿verdad? La salvación es por gracia, no es algo que a usted le haya costado. Pero cuando yo hablo de la misericordia es no recibir lo que sí merezco, y lo que usted y yo merecíamos era el castigo. Y finalmente el Señor dice: sanaré su tierra. Hermano, no piense solamente en lo físico. Dios quiere sanar nuestros matrimonios. Dije, Dios quiere sanar nuestros matrimonios. ¿Qué es lo que Dios quiere sanar? Nuestros matrimonios. Solo Dios sabe las batallas que hay en muchos matrimonios, los conflictos que hay.
pero Él también quiere sanar nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios puede sanar nuestros cuerpos? Éxodo 15, 26, y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuisteis sanados. Oh amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alguien dice: hermano, eso de enfermarse, mire, no hay hombre ni mujer que aunque ame y tema a Dios no se va a enfermar. ¿Cuántos dicen amén? Desde que don Adán pecó, ¿verdad? Nos enfermamos, pero la palabra y la promesa es que en su nombre podemos recibir sanidad. Estas señales siguen a los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué dice Éxodo 23, 25? Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Leamos este hermoso verso. Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti, ¿qué dice? La enfermedad. ¿Y qué dice Proverbios 10, 22? La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupación. Diga conmigo, ¿cómo orar por sanidad? ¿Cómo debemos orar por sanidad? Vamos a recapitular esos puntos rápidamente, porque yo necesito sanidad, usted necesita sanidad. ¿Cuál es el primer punto, hermano? Admito que no tengo el control, y a eso se le llama humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Quiere usted recibir restauración de Dios? Sea humilde. No crea usted de que no, que es por mi gracia, por mi inteligencia. No, seamos humildes. Lo segundo, Dios quiere que le pidas. ¿Qué es lo que le da a entender usted al Señor cuando usted ora? Que usted no depende de usted, sino depende del Señor. Lo tercero, busca mi rostro. O sea, Dios quiere que lo busque a Él, no solo los beneficios, buscarlo a Él de verdad. Hermano, no sé, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe perfectamente, pero cuando van avanzando uno en años, ya no duerme lo suficiente, o solo a mí me pasa. ¿Duerme usted 10 horas? ¿Cuántas horas duerme? ¿9? ¿8? ¿7? Yo si mucho que duermo 5 o 6, si me va bien. Entonces, ¿qué cree que hago cuando despierto? Orar. Alguien dijo: hermano, eso no es espiritual, a orar así acostado. Bien, si Dios no ve la condición del cuerpo, sino la del corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estaba don Jonás cuando estaba en el vientre del pez? Y clamó, hermano, desde el Seol, y Dios lo escuchó. ¿Qué más? Número 4, y se aparta de su conducta perversa. ¿Cuántos necesitamos apartarnos de nuestras actitudes perversas, hermano? ¿Cuántos? No solo 3. ¿Cuántos necesitamos apartarnos de nuestras conductas perversas? Hay actitudes en nuestra vida que a Dios no le agradan. Eso de sentir resentimiento, de sentir me las debe y me las paga, eso no es de Dios, hermano. La Biblia dice que hay que amar aún a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios dice: si cumples esos requisitos, lo primero que voy a hacer es oiré desde los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios nos escuche? Qué lindo, es que hermano, yo he podido ver el poder de Dios en mi vida. Número 2, perdonaré sus pecados. Y número 3, sanaré su tierra.